Voy a hablar ahora de algo muy importante que son los codec. Codec, que viene de comprimir las dos palabras codificar y decodificar. Codec, ¿vale? Viene de unir estas dos palabras. Es un conjunto o un algoritmo que permite codificar o decodificar datos de audio, ¿vale? Bueno, en verdad es un conjunto de algoritmos, pero bueno, vamos a decir que es un algoritmo sencillo, ¿no? Y permite reducir la cantidad de información para que los datos se reduzcan. Es decir, el sonido, imagina que estamos tomando, pues eso, 44.000 muestras por segundo de sonido, y claro, pues eso son muchas muestras si estamos registrando un audio que dura un minuto, ¿no? O sea, un minuto son 60 segundos por 44.000 muestras por cada segundo, pues son millones de muestras, ¿no? Eso puede ocupar mucho espacio que queremos de alguna forma reducir. Entonces, para eso se han creado los codec. Existen dos tipos de codec, los codec con pérdida y los codec sin pérdida. Con pérdida ocurre lo siguiente, que se altera el sonido original un poquito, pero eso permite una gran reducción en los datos, en el peso de los datos. Por ejemplo, el formato más conocido, que es el MP3. Es decir, se pierde un poco el sonido original. Normalmente se utiliza las frecuencias que el oído humano no puede apreciar bien y se utiliza ese ámbito de frecuencias para eliminarlas o de alguna forma uniformarlas y así aprovechar el algoritmo y el espacio de datos sea menor. Y luego estamos los codec sin pérdida. Se comprimen los datos usando algoritmos de compresión de datos, pero nunca se perderá ningún dato del audio original. Esto en algunos contextos pues puede resultar súper adecuado, ¿no? Por ejemplo, un formato que es el FLAC, que no se conoce mucho de forma popular, pero pues sí que existe. También es una opción muy interesante para la codificación sin pérdida. Aquí tenemos lo que sería un audio codificado y los bits por segundo. Esto es el flujo de datos que ahora vamos a hablar. Si aquí tenemos los datos originales, que digamos que es esta información, pues los datos comprimidos sería intentar, pues eso, comprimir esa información para que no sean tantos los datos, ¿no? Que podamos de alguna forma codificarlo usando estrategias y algoritmos para que pesen menos los datos. Eso nos da un resultado que es el flujo de datos que resulta de codificar datos con un codec y que se puede medir por el número de bits por segundo. Es decir, este resultado de aquí vamos a decir que nos da un flujo de datos medible en bits por segundo. Concretamente, el flujo de datos resultante se mide en kilobits por segundo, ¿vale? Que se pone kbps, ¿vale? Aquí tenemos varios ejemplos de MP3 donde se puede apreciar esa pelea que existe entre el peso y la calidad, ¿vale? Es decir, un MP3 codificado a 320 kbps o kilobits por segundo ocuparía más o menos 44 megabytes, ¿vale? 44,17. El mismo MP3 codificado con menos kbits, en este caso 256, pues un poquito menos, 35. A medida que vamos bajando la tasa de bits o el flujo de datos resultante, 192,26, 128,17 y 64,8 megas. Pues estos son los valores normales que se utilizan. 160 kbps o kilobits por segundo sería para música y voz para que se escuche muy bien, ¿vale? Incluso más de esto, ¿eh? A veces se utiliza 192 o pues como podéis apreciar aquí 256, pero vamos, que el oído humano 160 kbits yo considero que ya de ahí más arriba, a menos que seas un profesional y a menos que tengas pericia en escuchar, no vas a apreciar la diferencia. La mayoría de la población ya no va a apreciar la diferencia más allá de 160, ¿vale? 128 sería lo que se utiliza muy a menudo también y que ya es suficiente para escuchar una música y una voz perfectamente, ¿no? 96 kilobits por segundo, la música se escucha bastante bien, aunque ya pues, se pierden algunas frecuencias, ¿no? Ya no se escucha tan perfecto, pero la voz se escucha muy nítida. A medida que vamos bajando, la música ya se escucha a partir de aquí muy mal, ¿no? A partir de 96 para abajo ya la música se empieza a escuchar como más apagada, ¿no? Pero la voz se sigue escuchando bien. Y 24 kbits ya digamos que sería un valor bastante aceptable para la voz
pero para la música se escucharía pésimo, ¿eh? Entonces yo recomiendo utilizar 24 o alrededor, incluso menos, se puede utilizar 16 o incluso 12 o algo así, ¿no? Para la voz, para lo que son grabaciones de voz y cuando queramos comprimir muchísimo la información, ¿vale? Con esto se consigue una compresión muy bestia. 24 kbps por segundo, esto ya es muy ligero el audio que se consigue si es una grabación de voz. Eso sí, la voz se escuchará un poquito apagada, ¿no? Se escuchará como más, se perderán frecuencias, pero se escuchará y se entenderá perfectamente lo que dicen los interlocutores. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio para calcular el peso de un archivo. El enunciado dice lo siguiente: se ha capturado sonido durante 4 segundos, usando una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz y en estéreo, por lo tanto 2 canales, y con 32 bits de profundidad, o sea, muchísima profundidad, ¿eh? Estos son valores habituales, ¿eh? No es nada extraño. La pregunta es la siguiente: si codificamos el archivo de sonido en formato MP3 usando una compresión de 96 kilobits por segundo, ¿cuál será el peso final del archivo? Así que los más atrevidos o atrevidas que paren ahora el vídeo e intenten calcular cuál sería el peso final aproximado de este archivo codificado en formato MP3. Vamos a ver ahora el resultado. La solución es la siguiente: 96 kilobits por segundo, que es la tasa de bits o el ratio de bits de flujo de salida, ¿vale? Si tenemos 4 segundos de audio y aplicamos esta tasa de bits, por lo tanto multiplicamos 96 kilobits por segundo por 4 segundos, tenemos un total de 384 kilobits. Si cada 8 bits es un byte, que eso no lo he dicho anteriormente, pero en el mundo de la informática 8 bits son un byte. Por lo tanto, hacemos la división de 384 kilobits entre 8, tenemos un total de 48 kilobytes. Y esto es lo que pesaría el archivo, ¿eh? Por lo tanto, una nota muy importante es que el códec ya se encarga de darnos el flujo de datos que le hemos pedido, sin importar demasiado los parámetros del audio original. Es decir, este párrafo de aquí lo he puesto un poco para despistar. No importaba mucho que se hubiera capturado el sonido en 44 kHz de frecuencia de muestreo, en estéreo en 2 canales o con 32 bits de profundidad, porque en verdad el códec ya se encarga de darte lo que tú le estás pidiendo, que es un flujo de datos más o menos, es una media, ¿vale? No es exacto 100%, pero es como un promedio muy fiable de que ese flujo de datos va a ser de que cada segundo va a darte, pues eso, 96 kilobits en ese ratio de flujo de datos, ¿vale? Por lo tanto, la salida, simplemente teniendo en cuenta el códec, ya tenemos el resultado, ¿eh? Vamos a ver dos tipos de flujos de datos, que son el constante, que es el que acabo de explicar, y el variable, ¿vale? El que hemos explicado hasta ahora sería el constante, es decir, el flujo de datos se mantiene, pues eso, a 96 kbits por segundo, pum, ¿vale? Ese sería el constante. Las ventajas de este tipo de codificación es que el tamaño final es bastante predecible y que podemos posicionarnos en cualquier lugar del flujo de datos fácilmente. Es decir, tengo una canción de 1 minuto, quiero moverme a la mitad de la canción, más o menos al 50%. Como el flujo de datos se mantiene constante en el tiempo, pues me posiciono en el 50% de ese flujo de datos y ya he encontrado la posición de la canción. La desventaja es que no se aprovechan a veces momentos de silencio o de poca diversidad de información para reducir aún más el peso del archivo, porque estamos codificando silencio o un sonido de una flauta que a lo mejor pues no, entonces no se aprovecha eso. En cambio, el flujo de datos variable sí que varía en el tiempo usando diferentes codificaciones según la variabilidad de los datos. En este caso, pues según el sonido, ¿no? Ventajas: en algunos escenarios se puede comprimir mucho más. La desventaja es que el tamaño final es impredecible, ¿no? Así a simple vista, pues no sabes lo que va a ocupar, y además se complica lo que es el algoritmo o el posicionamiento cuando queremos movernos hacia adelante o hacia atrás en el sonido, ¿no?
Y pues aquí hay unos acrónimos que significan CBR, sería el flujo de datos constante, constant bitrate, ratio de bits constante, y el variable sería variable bitrate, VBR, ¿vale? Importante que os acordéis de esto, variable bitrate, porque lo vais a ver a veces, ¿no? O constant bitrate. Yo os recomiendo sinceramente que utilicéis siempre constant bitrate, ¿vale? Porque el variable bitrate, aparte que a veces da algún problemilla en algún reproductor, pues se vuelve un poco loco y... En fin, que el que más se utiliza es el CBR, ¿vale? Vamos a ver si hemos entendido hasta aquí. Así que vamos al momento del test. Primera pregunta. Cuantos más canales tenga un audio, para el vídeo aquí, y cuando tengas la respuesta, continúa. Y la respuesta es más datos, por tanto, más peso del archivo final. Efectivamente, cada canal, digamos que es una pista de audio independiente, ¿vale? Funciona de forma independiente, aunque luego el sonido pueda tener una correspondencia con los otros canales o las otras pistas. Siguiente pregunta. A menor longitud de onda, para el vídeo aquí. Y la respuesta correcta es mayor frecuencia o tonalidad o nota más alta. Como hemos visto antes, si la longitud de onda es pequeña, las ondas se acumulan, ¿no? Y por lo tanto el sonido tiene más frecuencia, las notas son más altas. Tercera pregunta. Cuantos menos kbps en el audio codificado, para el vídeo aquí. Y la respuesta correcta es peor calidad y menos peso del archivo, ¿vale? Es decir, cuantos menos kilobits por segundo empleemos en el flujo de salida después de codificar un audio, tendremos peor calidad del sonido, pero también tendremos menos peso del archivo, ¿vale? Esta opción nos interesa bastante para grabar, por ejemplo, reuniones de trabajo, para que el peso del archivo sea mucho menor, aunque se escuche un poquito peor, ¿no? La calidad del sonido, pero mientras se entienda la voz de la gente de la reunión, no importa. Aquí tenemos un diagrama de lo que sería el espectro acústico de voz y música, ¿vale? Fijaros que aquí antes os he hablado de los decibelios en negativo, aquí ahí tenemos una representación. 0 sería, digamos, 0 atenuación y menos 20 decibelios sería pues más atenuado, ¿no? El rango dinámico aproximado de la voz, digamos que alcanza o abarca, pues como podéis apreciar, pues entre 0 y 30 decibelios, ¿no? La diferencia, este rango, ¿vale? En cambio, el rango de la música, veis que abarca mucho más, desde 0 hasta pues unos 70 decibelios o algo así, ¿no? Una orquesta. Sobre todo la música que es clásica, los rangos dinámicos, que significa la variación entre diferentes volúmenes de decibelios, la amplitud de la onda, ¿vale? El volumen, pues cambia mucho. Hay piezas de música clásica que se escuchan muy bajito, y luego en la parte más importante se escucha muy fuerte, ¿vale? En cambio, en la música pop no ocurre tanto eso, ¿eh? En la música pop los rangos dinámicos suelen ser más acotados, suelen ser más fuertes. Podríamos decir que están en entre 20, pero aquí, digamos, el sonido bajo no llega, ¿no? Normalmente en la música pop se escucha todo bien, ¿no? Aquí tenemos en la horizontal, hasta ahora hemos visto un poco la vertical, en la horizontal tendríamos las frecuencias. Fijaros que, como he dicho antes, es exponencial, empieza con 10 Hz, 100, 1000, 10.000 y 100.000. O sea, es exponencial, va creciendo exponencialmente. Aquí tenemos el canal telefónico, los famosos teléfonos de hace 20 o 30 años de Telefónica, ¿no? Utilizaban este rango de frecuencias, desde 300 Hz a 3,4 kHz, ¿vale? Bueno, esto del ruido es por la atenuación, es esta escala de aquí, ¿vale? Aquí ponen ruido, es esta escala de aquí. Significa que hay mucha atenuación, 40 decibelios de atenuación es mucha, y por lo tanto lo que queda es un ruido de fondo, ¿vale? Y la voz se movería por este rango de aquí, en esta línea roja, y la música en este rango de aquí, ¿vale?
Vamos a la siguiente. Aquí tenemos una tabla de unidades y acrónimos que podemos resumir de todo lo que hemos explicado en esta presentación, en este mini curso de audio digital. La podéis usar cuando necesitéis saber algo o acordaros de algo, ¿vale? Tenemos aquí, importante saber que la frecuencia de muestreo para capturar el audio, no confundir con la frecuencia de la tonalidad, que es en función de la longitud de onda del sonido, ¿vale? Los dos son hertz porque se miden por ciclos por segundo, ¿vale? En este caso, la frecuencia de muestreo, más que ciclos por segundo, sería muestras por segundo, ¿vale? Esto está mal, sería muestras por segundo. Y la frecuencia de tonalidad serían ciclos por segundo de la onda, ¿vale? Según la longitud de onda. Y aquí lo más importante, yo creo que ya ha quedado claro, 8 bits son 1 byte y 1 kilo en informática son 1024. Por ejemplo, 2 kilobytes son 2048 bytes. ¿Vale? No son 2000, sino 2048. Es una propiedad característica en informática que se mide K en 1024. ¿Vale? El resumen final es que estamos trabajando con diferentes dimensiones del audio y nos aprovechamos de los rangos de cada dimensión para acotar el trabajo y sacar ventajas. El mundo del audio digital es muy complejo, pero con este resumen ya se tienen unas bases sencillas para poder empezar a editar audios. Y nada más, gracias por ver este vídeo.